Shalom, shalom. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy, que te voy a hablar de la emoción de la ira. La ira, se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado que aparecen cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Evidentemente está encaminada a mostrar la inconformidad, a quejarnos. Incluye una serie de funciones de adaptación al medio. Por un lado, la organización y regulación de procesos internos, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente. Y por otro lado, la regulación y la construcción de relaciones interpersonales y sociales. Te voy a contar una reflexión. Un muchacho entró en la sala de espera en un hospital. Sacó un cigarrillo, lo encendió y se puso a fumar. Es sabido que ahí está prohibido fumar, pero esta prohibición no detuvo al muchacho. Una doctora se acercó a él y enojada le gritó: «Váyase a fumar a otro lado». ¿Acaso no sabe que aquí no se puede fumar? Ante los gritos de la doctora, el joven solo tenía dos caminos. Uno, obedecer e irse tragándose el resentimiento y expresándolo después, pues vaya a saber con quién. Número 2, redoblar la apuesta y enojarse más. Este muchacho no obedeció resignado, por el contrario, se acercó a la doctora y le echó el humo en la cara. Esto pasa cuando nos movemos con enojo. Ponemos al otro en la encrucijada de resolver entre un binomio. Solo tienes dos reacciones posibles. Una, obedecer con resentimiento. La otra, redoblar la apuesta. Pero cuando gritamos, también agotamos todos los argumentos para solucionar el tema. Nos quedamos sin recursos. La pregunta es, ¿por qué gritamos? La respuesta es porque no tenemos recursos para manejar la situación y entonces levantamos la voz para silenciar la reacción del otro. Pero lo que logramos es limitar a la persona a las únicas dos reacciones anteriores. Gritar nunca es aconsejable. Cuando alguien te provoca, está eligiendo una estrategia, te está invitando a su batalla. Si muerdes el anzuelo, si reaccionas, entonces habrás entrado en una batalla que no es tuya. Si libras la batalla equivocada, aunque ganes, vas a perder. Ahora, te quiero preguntar, ¿quién gana en una guerra? Por supuesto que nadie. ¿Quién gana en un divorcio? Nadie. Del mismo modo, si libras la batalla equivocada, siempre perderás. No dejes que los demás elijan tus batallas. Hazte consciente de esto y maneja tu emoción. Ahora te voy a hablar de mitos del enojo. Explotar me libera, dicen muchas personas. Esto es falso. Cuando más explotamos, más nos recargamos, más nos habituamos a generar nueva ira. Esto es peligroso porque recordemos que un acto repetido se vuelve un hábito. Y cuando generamos ese hábito después, es difícil cambiar esa información que deja ese hábito. Te voy a poner el ejemplo del fútbol. Los aficionados a esto insultan, pegan, agreden. ¿Significa que se liberaron? No, al contrario, se recargaron más. El próximo partido estarán aún más eufóricos. Hay personas que tienen el mito del encendido y el apagado y creen que siempre tienen que estar ya sea en uno o en otro de estos estados. Es decir, ya sea tranquilo o alterado. Es decir, cambian la pasividad por violencia. Otras personas que conocen sus limitaciones pero no las toleran mediante el mal carácter alejan a la gente para que no les recuerden su falta de recurso emocional. Otro mito es esconder el enojo ayuda. Esto también es falso. El enojo se guarda en forma de resentimiento y sale de manera agresiva con palabras hirientes e irónicas. Cuando una persona acumula resentimiento tarde o temprano,
lo va a sacar. Muchas personas se tragan el enojo, lo reprimen, lo ocultan y aparentan estar felices y sonrientes. Esas personas que hablan bajito, son muy poco expresivas, son apáticas, sin pasión. Incluso hay quienes no se dan cuenta de su enojo. Esto suele suceder mucho más con las mujeres. Pero, ¿por qué se esconde el enojo? ¿Por qué recurrir a ocultar el enojo? Una causa podría ser por tener miedo al otro. Otra causa es que no se puede poner límites al otro. ¿Sí? Porque no pueden ponerse límites a sí mismos. Cuando no ponen límites correctamente, eso ocasiona enojo. Y ese enojo puede ser con el otro o con nosotros mismos. Ahora te voy a dar algunos consejos o recomendaciones que puedes hacer para consumir el enojo. Una de ellas es la actividad física. Puedes salir a caminar, a correr, a gritar, aplicar alguna técnica de respiración a fin de gastar ese enojo. Número 2, poner el enojo en palabras para resolver un problema, porque tenemos que hablar bien. Es decir, no culpes, no etiquetes, no amenaces, no diagnostiques, no prediques, no ridiculices, no humilles, no menosprecies. Es importante que cuando alguien habla con otra persona tenga el cuidado de sus palabras y mucho mejor de expresar con claridad y con postura correcta si algo molesta. Siempre que utilices buenas palabras vas a tener buenos resultados. Otra recomendación es evitar los disparadores. ¿Qué significa esto? Que debes de aprender a escapar de esas cosas que sabes con certeza que te van a hacer enojar. Muchas ocasiones sabes que si tú le dices a alguna persona alguna palabra, sabes que esa persona va a reaccionar con enojo y te va a gritar y eso te va a alterar. Y eso te va a perjudicar porque al alterarte vas a reaccionar con enojo. Pues si sabes todo esto, debes de evitarlo. Tienes que utilizar la inteligencia emocional para poder evitar esos disparadores. Bueno, ¿y qué pasa si ya entraste en una situación donde te provocó ese enojo? Haz un alto, retírate de la situación, retira tu mente de esa situación. Puedes sacar a pasear el perro, tómate una ducha, tómate un café. Ten presente que es importante calmarte antes de hablar con alguna persona. De lo contrario, tú no vas a aplicar pensar y después actuar, sino vas a sentir y después actuar. Por esa razón es importante darte un tiempo muerto. Utilizar esta técnica para liberar tu mente de esos pensamientos de la situación que están ocasionando enojo. Y una vez que tu mente está distraída, podrás pensar de diferente manera las cosas y de esa manera buscar solución y no buscar empeorar la situación. ¿Por qué te recomiendo todo esto? Porque el enojo es dañino y enferma. Cuando es muy frecuente el enojo trae enfermedades, cuando dura mucho tiempo, cuando es muy intenso, cuando lleva a la violencia. Es importante que cuides lo que eres, porque esto que eres básicamente se conforma de lo que sentimos y de lo que pensamos. Hay que aprender de una historia que cuentan que una madre y su hija estaban en el supermercado y la niña lloraba a gritos y le decía que le comprara los dulces. Y haciendo tanto berrinche, la madre dijo: Laura, contrólate. Si no te controlas, vas a enojarte más. Y la niña pues siguió llorando, insistiendo a gritos que quería sus dulces. Cómprame dulces. Laura, estás enojada, que si no te controlas vas a romperlo todo. Tranquilízate, Laura. La furia te llena de resentimiento. Pasado un tiempo salían del supermercado y un hombre se acercó a la mujer y le dijo: Señora, qué bien contuvo a su hija Laura. Ella respondió: Señor, Laura soy yo. Así tenemos que aprender que algunas actitudes pueden ayudarnos a resolver estos conflictos. Tenemos que saber esperar, porque no se puede construir un diálogo a partir del enojo, los gritos, la agresividad. Son una reacción emocional
y lo racional no puede dialogar con lo emocional. Hay personas que hablan enojadas para callar la reacción del otro. Cuando alguien te habla enojado, sube 4 eslabones antes de dialogar. Imagínate a ti mismo o a ti misma como una sala vacía, con una puerta delantera y la otra trasera. Las emociones se encuentran por la puerta principal y salen por la puerta de atrás, vuelven a entrar y repiten el ciclo. Y bueno, algunas emociones pueden quedarse bastante tiempo en la sala, otras pueden salir rápidamente y algunas pueden salir y no volver a entrar en la sala varias veces. Pero lo más importante es que eventualmente todas salen para dar paso a nuevas emociones. Por eso tienes que saber esperar lo bueno y tienes que aprender que las emociones con certeza pasarán. La emoción de la ira es inevitable, pero para eso tenemos la inteligencia emocional para saber encauzar correctamente y que cumplan su propósito. Posiblemente te preguntes, ¿cuál es el propósito? Bueno, si tú encauzas correctamente esta emoción, podrás tener un carácter fuerte, porque un carácter fuerte no es aquella persona que grita, que se enoja con facilidad. Al contrario, esa persona tiene un carácter débil porque no sabe manejar sus emociones. Así que tienes que saber manejar correctamente tus emociones para tener un carácter fuerte. Ya que si una persona que no se altera cuando le gritan, no se altera cuando le insultan y responde correctamente, esa es una persona que tiene un carácter bastante fuerte, que sabe encauzar la emoción y sabe que esa emoción le puede ayudar a ser fuerte, a dominar la emoción de otra persona y de sí mismo. Así es que cuando estés pasando o atravesando por esa emoción, reflexiona en lo que te he dicho el día de hoy. Y el día de hoy, si te sirve, pues aplícalo. A ti que has decidido competir con la versión que fuiste el día de ayer para que el día de hoy seas una mejor versión.